Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, en este video vamos a explicar el primer caso de factorización. Le llamamos factor común. And then you'll die. ¿Cómo identificamos el factor común? Nos dan una expresión, aquí hay una resta, debemos encontrar sus factores. Lo primero que tenemos que observar es cuál es la letra que se repite. En este caso, viendo bien, en este término, recuerda que hay dos términos, 1 y 2. Recordemos, en álgebra los términos se dividen por signos más o por signos menos, en este caso menos. Aquí quiere decir que hay dos términos. ¿Cuál es la letra que se está repitiendo en los dos términos? Notamos que es la B. La B está aquí y está acá. ¿Cuál es la diferencia entre la B esta y la B esta? El exponente. En esta letra el exponente es 2 y en esta letra es, aunque no lo ves, el exponente es 1. ¿Qué dice la teoría de factor común? Escogemos la letra que tiene menor exponente. En este caso sería B. Eso quiere decir que abrimos un paréntesis y esta letra B se va a convertir en el primer factor. Recuerda que hablamos de factores en factorización, pero no es cualquier factor, es el factor común. Ahora, aquí hay una multiplicación. Recuerda que es convertir, la definición de factorización es convertir una expresión en el producto o la multiplicación de sus factores. Aquí, como está el paréntesis, hay una resta, vamos a respetar esta resta y aquí van a haber dos términos, porque estamos hablando de dos términos en la expresión inicial. ¿Cuál es la letra o expresión que multiplicada con B nos da la primera? Bueno, como aquí es exponente 1 y aquí nos dice 2, significa que el primer término acá va a ser B. ¿Por qué? Recuerda la propiedad. Si tú tienes una letra que está elevada a un exponente y acá tienes otra letra que es la misma base y tiene un diferente exponente, ya sabes que se coloca la misma base y se suman los exponentes. Eso se aplica acá. ¿Por qué? Porque aquí está la misma base. Entonces, si aquí hay base exponente 1, ¿qué exponente tiene que haber acá para que sea 2? Sería 1, porque 1 más 1 sería 2. Menos, bueno, aquí vamos al segundo término. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el factor común B para que me dé AB? Lo que le falta, ¿qué sería? La A. Entonces aquí queda la letra A. Ahí está. Recuerda que si yo, bueno, este sería el factor número 2. El factor número 1 sería el factor común. Ahora, ¿cuál es la manera de comprobar que esta factorización sí está bien? Es fácil. Como esto es el producto de dos factores, ojo, analizamos muy bien esto. Esto es un factor, pero es un monomio porque nada más tiene un término. Y este es otro factor, pero tiene dos términos, B y A. Es un binomio. Entonces, para comprobar que está bien, simplemente vamos a multiplicar el primero por el primero. ¿Cuánto nos daría? B por B, recuerda la propiedad, sería 1 más 1, B al cuadrado, menos, el signo que está acá, más por menos es menos, B por A sería BA, pero como la multiplicación es conmutativa, se puede cambiar el orden, simplemente puedo colocar A. Profe, ¿para qué cambia? Para que te des cuenta que el resultado que nos dio en estos factores, al multiplicarlos, nos da el ejercicio inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que estos sí son los factores y hemos terminado el proceso de factorización. Aquí tenemos un segundo ejemplo del caso factor común. ¿Por qué? Tenemos una expresión algebraica, estamos hablando de una resta y podemos ver que hay dos términos, ojo, término número 1 y aquí sería término número 2, que estamos observando que en los dos términos se repite la letra A. Es decir, aquí hay A y aquí hay A. ¿Eso qué quiere decir? Que el factor común sería la letra A. Pero la diferencia es que este exponente es 3 y este exponente es 2. Entonces, ¿cuál es la teoría? Vamos a escoger la que tiene menor exponente. En este caso sería A a la 2. Entonces, esta se convierte en el factor 1, que no solamente es el factor 1, es el factor común. Ese es el factor común, que se va a multiplicar, abrimos un paréntesis, como aquí es menos, vamos a colocar menos, vamos a cuadrar los términos que van en el paréntesis. Nos preguntamos, ¿cuál es la letra o el término
que multiplicado con el factor común a la 2 me da la primera expresión o el primer término. En este caso le falta el 3, mira que está aquí, colocaríamos el 3, y además como aquí hay 3 y aquí hay 2, acá nos faltaría simplemente la letra A, porque a la 1, que es imaginario, por a la 2 se suman los exponentes y daría 3, y este 3 es el término que aparece acá. Menos, bueno, aquí hay algo interesante. ¿Qué número o qué letra o qué expresión multiplicado con a la 2 nos da el segundo término? Bueno, si aquí dice a la 2 y aquí dice a la 2, ¿cuál es el término o el número que en multiplicación multiplicamos con ese número y nos da el mismo resultado? En este caso sería el 1, porque a la 2 por 1 sería a la 2. Entonces cuando, ojo, esto es importante, cuando el factor común esté aquí y sea el mismo que está en la expresión, el número que iría ahí sería el número 1, porque al multiplicar 1 por esto daría el mismo resultado. Este sería el factor 2. Eso quiere decir que al encontrar el factor 1, que es el factor común, y el factor 2, he factorizado, he hecho el proceso de factorización. Si yo quiero comprobarlo, tenemos que hacer la operación. Recuerda que esto es una multiplicación, son dos factores y empezamos. El primero con el primero. ¿Cuánto es a la 2 por 3a? Sería 1 imaginario como coeficiente por 3 sería 3. A la 2, acá exponente 2, por a la 1 sería a la 3, porque se suman los exponentes. 2 más 1 sería 3. Menos al cuadrado se multiplica con 1, todo lo que se multiplique con 1 da el mismo resultado, quedaría a la 2. Si nos damos cuenta, hemos comprobado que esta expresión que nos dio al multiplicar estos dos factores es la misma expresión que nos están dando para factorizar. Eso quiere decir que la factorización está correcta. Hasta aquí el caso de factor común. Y seguimos en próximos videos indagando sobre otros casos en el proceso de factorización. Nos vemos. A jolt and then you'll die.